¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, señor. Buenos días, Betsy. ¿Cómo están? Bueno, muchachos, les voy a pedir un favor hoy. Hoy me encuentro en una reunioncita. Pues vamos a hacer hoy la clase muy corta de 30 minuticos. Les voy a dejar unas tareitas. Recuerden que la educación a distancia pues busca esa retroalimentación propia como estudiantes. Les escaneé en el transcurso de esta semana. En las diapositivas les plasmé casi que la mitad del libro. Obviamente resumí algunas cosas importantes, unos datos importantes de la cartilla laboral de nueva legislación actualizada, como para que ustedes tengan información a fecha de hoy, eh, de todo lo correspondiente a obligaciones laborales. Y de igual forma en la plataforma, en el link que les acabo de montar, les adjunté el capítulo 5 de esa cartilla completa, que es aplicaciones contables. ¿Qué buscamos con las aplicaciones contables? Porque nosotros hablamos en contabilidad 3 de los pasivos, y dentro de los pasivos hace parte las obligaciones contractuales conforme a las obligaciones que se tienen con nuestro talento humano: cesantías, viáticos, vacaciones, retenciones en fuente conforme al concepto laboral, entre otras situaciones. De esa manera, dentro de esta cartilla van a ver los comprobantes de cómo se plasma contablemente cada uno de los procesos, de lo que ustedes comprendieron en legislación laboral, en el semestre número 2, en contabilidad uno, cuando vieron obligaciones laborales o liquidación de nómina, y cómo lo plasmamos contablemente, ¿sí? Entonces, en esa cartilla va a estar muy explicado, pero ahorita lo vamos a ver como por encima, como para que ustedes tengan algunos conceptos, pero la invitación es que eh, generemos esa lectura de este, ¿sí? De igual forma, las bases para lo que nosotros plasmamos desde obligaciones laborales, tal vez algún estudiante me diga: no, profe, eso no lo vimos, o lo vimos como así a medias. Entonces pues plasmé en las diapositivas todos los conceptos importantes sobre obligaciones laborales. Las obligaciones laborales, o conocer detalladamente un concepto o todo lo que va hacia la línea laboral, pues es realmente amplio para verlo una hora, en una hora y media, pero pues intenté resumírselos de manera detallada de los conceptos más importantes de esto. Conceptos básicos como lo que es el trabajo, derechos del trabajo, las relaciones laborales, los principios, conceptos bases importantes. Ejemplo, que la situación militar, desde la ley 1780 del 2016 y 1861 del 2017, pues no es un impedimento para ejercer un empleo. Por ende, desde ese tiempo se volvió hoy por hoy que las entidades lo único que solicitan es que usted hubiese definido un proceso de servicio militar, o sea, hubiese definido cuál es su situación conforme con el Estado correspondiente a la situación militar. Por ejemplo, tengo una tarjeta provisional, o estoy esperando la liquidación del ejercicio de nuestra situación militar, entre otras situaciones, y con eso pues ya puede contratar con el Estado, no necesariamente tener la libreta militar. Los contratos de trabajo, hablamos un poco sobre los tipos de contratos de trabajo, las prestaciones personales de servicio, subordinaciones o dependencia conforme a los códigos sustantivos del trabajo, los tipos de contratos, entre esos verbales, escritos y cuando se genera la firma electrónica de este, contratos según su duración. Entonces ahí hablamos de unos términos fijos que deben de constar por escrito, no exceder los 3 años. Prórrogas tácitas si no hay aviso, o sea, 30 días antes del vencimiento. Tiene que contar con un periodo de prueba, que este no puede ser mayor a 2 meses, conforme al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 46. Cuando son términos indefinidos, es que no es ni fijo, ni por obra, ni por labor, o sea, se extingue. La única forma de extinguir ese contrato es cuando se avisa previamente con no menor a 30 días, y este puede tener hasta máximo un término de periodo de prueba de 2 meses. Eso ustedes lo vieron, yo creo que
Si me confirman, si no, si lo vieron, confírmenme ahorita. Ustedes lo vieron en legislación laboral, ¿sí? Sí, señor, esto lo estamos viendo en este semestre. Ah, ustedes Sí, ven señor. legislación laboral en tercero. Ok. Entonces, bueno, todo lo que les estoy enviando lo pueden complementar con lo que están revisando en legislación laboral, pero en la cartilla número 5, en el capítulo número 5, mi idea es que generen esa retroalimentación y en la siguiente tutoría, antes de iniciar sobre acreedores varios, pues hago una pausa sobre liquidación de nómina aplicando cada uno de estos aspectos, como para que no pasemos así las obligaciones laborales, pero mi invitación es para que observen y combinen lo que están visualizando, lo que están generando de conocimiento en legislación laboral con lo que ustedes están viendo desde la liquidación de cómo se plasma contablemente todo lo que ustedes están visualizando en legislación laboral. ¿Listo? Hay otros tipos especiales de contratos, contratos de aprendizaje, las prestaciones de servicio que se ve muy a menudo en entidades públicas, el teletrabajo, empleos de emergencia, servicios domésticos, trabajo a domicilio, agentes de seguros, entre otros. Acá plasmamos algunos conceptos. Uno de los que ha tenido más reformas dentro de estos tipos de especiales es el contrato de aprendizaje. Entonces, pues ahí colocamos algunos conceptos importantes. Las jornadas de trabajo, por acá conocemos que existe una reforma en el 2022, creo que acá la plasmamos. Mm, Ley 2101 del 2021 eh, generó la reforma de las horas totales de trabajo. Entonces, eso se ha ido disminuyendo gradualmente en los meses de julio. Entonces, todas las entidades, que ha sido una contingencia que se han presentado en algunas entidades públicas y privadas, puesto que, por ejemplo, en los condominios que administramos, en diciembre nosotros presentamos un presupuesto que va a ser ejecutado en el siguiente año. Entonces, desde el 2022 se ha colocado en controversia, en debate, porque pues digamos en las cooperativas, copropiedades, pues los que aprueban el presupuesto son la asamblea, ¿sí? Una asamblea de 200, 300, 400 accionistas. Entonces, desde ahí, pues comienza el debate de que en el presupuesto o la cuota fija que se va a aprobar, pues tiene que ir plasmado no solo el crecimiento del salario mínimo mensual, sino el crecimiento que se va a dar en los costos atribuibles a la disminución de esa hora o 2 horas, por ejemplo, este año, que fueron 2 horas de 46 a 44, que se plantea, pero se plantea en julio. Entonces, ese es un nuevo crecimiento de propuesto. Ejemplo, lo que pagábamos en vigilancia eran 15.800.000, pero como disminuye 2 horas de carga, o sea, usted tiene que pagarle esas horas extras con un porcentaje más costoso. Entonces, ese sueldo en julio ya aumentó a 16 millones de pesos, 16.500.000, por ejemplo. Entonces, ese millón de pesos, pues usted tiene que presupuestar ese crecimiento desde el presupuesto que se aprueba en los meses de enero, febrero a máximo marzo. Esto ustedes lo van a ver en legislación laboral, pero igual acá se los plasmo actualizado, toda fecha eh, de hoy. Bueno, acá podemos tener unos datos: trabajos dominicales y en días festivos. El trabajo en domingo y festivo se pagan con un recargo del 100% sobre el salario ordinario. Clasificación habitual: cuando se elabora 3 o más domingos. ¿Qué se considera habitual? Pues es una persona que, por ejemplo, trabaja en el hospital. Entonces, que en el trabajo del hospital puede ser que descanse los lunes y los martes, pero sí trabaja de miércoles a domingo. Entonces, es un trabajo habitual porque se presenta que 3 veces o más de los domingos debe de presentarse al trabajo. Ocasional, que se elaboran 1 o 2 domingos al mes, y excepcional, se elabora un domingo y el empleado da el descanso compensatorio, pero se paga el recargo. Aquí hay que hacer una pausa. Por ejemplo, hasta julio se tenía un recargo del 75%, pero con la reforma laboral que aprobó el gobierno de Petro, pues se generó el crecimiento de estos recargos a un 100%, a un 100% que irá aumentando en el transcurso de los años. Caso concreto, en este periodo ya no es el 75%, sino el
80%. Ahorita vamos a ver la ley como lo plasmamos, en la diapositiva también lo tenemos incluido. Se considera nocturno el comprendido entre, aquí hay que hacer paréntesis, que se disminuyeron las horas también, a 7 p.m., tiene un recargo del 35% sobre el salario ordinario. Entonces, ejemplo, acá está plasmado lo que está en la legislación laboral. No obstante, con la reforma que se presentó en julio de este año, pues estas actualizaciones se tienen que dar, ¿no? Entonces, se considera nocturna comprendido entre la disminución, o sea, recuperamos lo que teníamos en el 2008 que se había perdido, y que era que el recargo nocturno comenzaba desde las 7 p.m. y no desde las 9 p.m. Vamos a hacer la actualización de una para que cuando se los vuelva a compartir quede actualizado de una vez el dato. Recargos por trabajos suplementarios. Aquí solo el recargo que se modificó es el dominical o festivo, que sube a un 100%, ¿sí? Pero que está subiendo paulatinamente. Entonces ahorita ya lo vamos, ya les mostramos cómo lo dice. Por acá lo tenemos. Listo. Y nos devolvemos ahorita en la diapositiva. En contraste con las horas extras que no sufrieron modificación en sus porcentajes, el trabajo en días dominicales y festivos sí tuvo un cambio sustancial. ¿Qué tuvo cambio sustancial? Pues que el recargo pasó del 75% al 100% de esto sobre el salario ordinario, reconociendo así una mayor compensación por ese labor trabajado. Un muy amigo siempre dice que pues nosotros los domingos, la mayoría de personas pues estarán en su casa haciendo un asado o tomando una cervecita o viendo una película en Netflix, entre otras situaciones. Entonces, que esta política de Estado o esta situación nos lleva a qué está pasando con los trabajadores que laboran los días domingo, ¿no? Que mientras usted está o va al cine, usted es atendido por una persona en el cine que en vez de disfrutar, pues los domingos los está compensando laboralmente. Entonces, que estas personas o que esta reforma se da en busca de el fortalecimiento de estas personas que dedican sus días a mejorar la vida del resto de personas. ¿Listo? Este incremento no será inmediato, sino que se aplicará de manera gradual. ¿Qué es de manera gradual? Pues que en el 2025, o sea, en julio del 2025, el recargo se ajustará al 80%, o sea, aumentó un 5%, y el 30 de junio, o sea, el siguiente año, el 6 de julio, el 1 de julio del 2026, el 1 de junio del 2026, aumentará un 10% más. Y ya para el siguiente año, 2027, ese aumento sí se dará en el 100%. Pero, profe, ¿por qué no aumentó del 75 al 100% inmediatamente? ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba en las asambleas y entidades públicas, porque usted hace un presupuesto conforme a lo aprobado en el año inmediatamente anterior. Entonces, si usted aumenta de un 75 a un 100%, dirán, pero profesor, es un 5%. Pero para empresas, por ejemplo, de vigilancia, que sí o sí todos los domingos trabajan 12 horas al día, pues ese aumento se va a dar en mayor proporción. La clasificación de beneficios a empleados, tenemos cortos que se pagan dentro de los 12 meses posteriores, o sea, los sueldos, las vacaciones, las primas, los intereses sobre cesantías, entre otros, los posempleo, que son después de completar el periodo laboral. Otros beneficios a largo plazo, que son las cesantías, primas del quinquenio, años sabáticos, bonificaciones. Y por terminación son lo que nosotros conocemos como indemnización o pensión a las mujeres. Acá planteamos unos ejemplos más a fondo de estos y vamos a entrar ahora sí en materia de los salarios. Entonces, el salario está dividido en unos conceptos particulares, ¿sí? Salario en especie, entonces, por decir así, conforme a la ley, con el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 129, el salario en especie se puede pagar hasta un 50% del total del salario. Por ejemplo, donaciones conforme a la alimentación o vivienda. Una persona
que se le dice, usted va a generar 20 millones de salario, pero 10 millones van a ser en especie, porque nosotros vamos a poner la vivienda, vamos a colocar la alimentación, usted no tiene que gastar nada, y 10 millones de pesos sí se van a destinar en dinero consignado a su cuenta, ¿sí? Si no hay dicho acuerdo con la persona, o sea, si la persona no acepta que esos 10 millones sean destinados en especie, el salario en especie no podría superar el 30%. O sea, si no hay un contrato donde estipule esas definiciones y a usted le están descontando el 50% del salario, usted puede ir al Ministerio del Trabajo y generar una demanda conforme a ese resultado. Están conceptos de salarios, jornal y sueldo. Jornal es remuneración por días trabajados y el sueldo es remuneración por lapsos mayores a un día, o sea, mensual, quincenal, semanal. El concepto de viáticos son unos viáticos correspondientes a, llámese permanentes y accidentales. Los permanentes no son salarios cuando son, por ejemplo, alojamiento y manutenciones. O accidentales son cuando una persona en representación de una institución debe de movilizarse hacia otra ciudad, hacia otro municipio, y la institución solo por caso excepcional le cancela dichos viáticos. Aquí es importante incluir algo que siempre inicia en debate cuando usted va a un restaurante, que es el concepto de propinas. Entonces, las propinas son voluntarias como reconocimiento por un servicio dado. Estos nunca podrían constituir el salario. Hoy normalmente desde la informalidad que vive el país, pues entonces el empleador, el jefe, les dice, bueno, las propinas fueron de 500.000, vamos a dividirlo y yo completo el sueldo con un poquito más y este es el sueldo que usted ganó en el día de hoy. Entonces los salarios, las propinas como tal no constituyen salarios, no pueden ser retenidas por el administrador, se reparten en el personal directamente involucrado, llámese cocineros, meseros, entre otras personas que estén en el ejercicio. Esto plasmado en la ley 1935 del 2018 y aparece un concepto que es el salario integral, que aplica cuando el salario incluye un solo pago, las prestaciones sociales, recargos, factores prestacionales. Estos salarios integrales no pueden ser inferiores a los 10 salarios mínimos mensuales legales, más 30% por concepto factor prestacional. ¿Cuánto está el salario mínimo? O sea, 1.423.000. O sea, usted no puede hablar de un salario integral si usted gana menos de 18.505.000 pesos. O sea, si usted gana más de 18 millones, más de 19 millones, sí podría hablar en una empresa sobre un salario integral. Si gana menos de esto, no se podría hablar sobre dicho concepto. Bueno, algunos otros conceptos y vamos a hablar sobre los ejemplos de las deducciones salariales para ahí sí irnos a dejarles de tarea y de compromiso, dar la lectura a cómo se plasma eh, cómo se plasma contablemente estos conceptos. ¿Listo? Sencillo, lo vieron en nómina. Un ejemplo con un salario mínimo mensual legal vigente sea 1.423.500. Sus pagos y opciones durante el mes de enero del 2000 son las siguientes. Bueno, acá creo que... Espérenme, por acá les dejé el concepto. Bueno, acá se los concedo. Bueno, acá se los estoy estipulando, igual ustedes ya lo tienen claro. Por devengar más de 2 salarios mínimos, no se le cancela auxilio de transporte. O sea, una persona que gane más de 2 salarios mínimos, recordemos que el salario mínimo está en 1.423.000. O sea, una persona que gane más de 3 millones de pesos, pues no se le da o no le corresponde el auxilio de transporte de los 200.000, ¿no? Que para el 2025 es de 200.000. En este caso, en este ejemplo particular, pues gana un salario mínimo, hace parte de ese salario, de ese auxilio de transporte, ¿no? Recordemos que los ingresos que superan los 4 salarios mínimos, o sea, los 4 salarios mínimos, se les deduce los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. O sea, ¿qué quiere decir esto, profe? Que ustedes los aportes a salud que hacen desde un trabajo formalizado es de un 4%, pero si una persona gana más de 4 salarios mínimos,
usted no va a aportar 4% a pensión, sino va a aportar un 5%, dependiendo de la tabla del Fondo de Solidaridad, que ahorita se las mostramos más adelante. ¿Listo? Entonces, este 1% es variable, que es el aporte FSP. Cuando ustedes lo vean en las tablas, cuando se estén leyendo la cartilla, entonces ese aporte FSP es el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? En este caso, tuvo unas horas extras de 98.900, ganó unas comisiones, unas bonificaciones permanentes y el cálculo de los intereses sobre cesantías. Esto compone un sueldo, el sueldo correspondiente a dicha persona. Entonces, en este caso, en este ejemplo particular, son 2.412.000 de sueldo y a este generamos el cálculo de los aportes a salud. Importante. Aquí pues yo les plasmo en las descripciones cómo se generó el cálculo, ¿no? El total de vengado es el ingreso como tal total de la persona, pero al momento usted de generar el cálculo o la base para los aportes, es importante recalcar que en aportes a salud y en aportes a pensión no se toma en cuenta que, acá se los estamos colocando, debe de reducir o restar el auxilio de transporte, o sea, los 200.000 del auxilio de transporte, las prestaciones sociales, en este caso, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de salario mínimo, el ejemplo 1 es los intereses sobre cesantías. Entonces, restamos los 200.000 y los 239.640 y esto nos va a dar el 1.972.449 pesos. Esta va a ser nuestra base de aportes y con esa base de aportes es donde calculamos el 4% de salud y el 4% de pensión. Tenemos un ejemplo B, deducciones con salarios superiores a 2 salarios mínimos. Entonces, se tiene un trabajador con salario de 2.923.000. Sus pagos y deducciones durante el mes de enero de 2025 son los siguientes. Entonces, importante, como esta persona gana más de 2 salarios mínimos, entonces, por ende, observamos que se encuentra en cero el auxilio de transporte. En este caso, de igual forma, ¿cuál es nuestra base de aporte? Descontamos el concepto de in- intereses sobre cesantías. ¿Por ahí alguien me activó el micrófono? Alex, ya. Alex, ¿tenía una duda? Bueno, continuamos. Ok. En este caso tampoco aplica los aportes del Fondo de Solidaridad Pensional porque recordemos que debe ser mayor a 4 salarios mínimos. ¿Listo? Y tenemos un ejemplo 3 de un trabajador con un salario de 9.964.500. Sus pagos y deducciones durante el mes de enero del 2025 son los siguientes. Comisiones de 876.000, bonificaciones permanentes, intereses sobre cesantías. No tuvo horas extras y no recibe el auxilio de transporte porque el más tiene mayor índice de ingresos a 2 salarios mínimos. Entonces, calculamos nuestra base de aporte, o sea, nuestra base de aporte es los 12.446.000 menos el 1.325.200 de intereses sobre cesantías. Entonces, aquí calculamos el 4% de salud, el 4% de pensión y nos dirigimos a una tabla esencial que es el aporte al Fondo de Solidaridad. Entonces, es una cuenta que se recauda en un porcentaje del salario del trabajador, la finalidad de contribuir a ciertos grupos de personas que no tienen cómo acceder a los beneficios de pensión. Entonces, con eso es que se apoya o se incentiva, por ejemplo, adulto mayor, entre otros proyectos que tiene el Estado conforme a el salario de Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, aquí nos hace una tabla de cuál es el porcentaje de recaudo pensional.
Entonces dice, si usted gana menos de 16 salarios mínimos, o sea, hasta 14 millones, su aporte va a ser del 1%. Si gana más de entre 14 millones 500 y 15 millones 500, eso nos da un aporte del 1,2% y viceversa hasta llegar a un máximo de un 2% mayor de aporte. O sea, si gana más de 18 millones en adelante, su aporte pensional al Fondo de Solidaridad va a ser de 2%, aparte del 4% que está generando aporte a pensión, o sea, su aporte a pensión sería de un 6% en total. ¿Listo? Y acá aparece un concepto nuevo, profe, que es retención en la fuente de los salarios de 255.000. ¿Por qué les dije que les iba a dejar hasta aquí? Porque vamos a ver este ejemplo detallado y nos dirigimos a cómo se liquida o cómo se plasma contablemente. ¿Sí? Ya el resto, digamos, esto lo vamos a ver un poquito para que usted aprenda un tema de liquidación con las fórmulas, para que preparen también para el parcial de legislación laboral, liquidaciones de cesantías, entre otras situaciones que van a ser plasmadas contablemente, comprendiendo que en contabilidad 3 lo que buscamos es cómo se plasma contablemente las obligaciones laborales. Profe, no voy a enseñarles el tema de liquidación, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para nosotros calcular esa retención en la fuente, muchachos, vámonos acá, vamos a ver un poquito de tributario. Yo se los había hecho en un Excel, pero lo que pasa es que como estoy fuera de la oficina, se me olvidó subir el, el Excel. Entonces el Excel es lo único que les quedo viendo y que se los voy a subir apenas llegue a la oficina. O sea, yo creo que en el transcurso de mañana les subiré esa documentación. Vamos a ver por acá donde hay de rayar. Bueno, no veo el de rayar acá. Ya sé con qué lo vamos a abrir. Listo. Eso sí nos deja rayar. Listo. En este caso, en este ejemplo, estamos mirando trabajador con ingresos grabables superiores a 95 BTs, o sea que esta persona gana 9.964.500. Tuvo unas comisiones de 876.000, unas bonificaciones permanentes de 280.000 y tuvo unos intereses sobre cesantías de 1.325.000. La primera fase ya se las expliqué, el 4% de aporte a salud, el 4% de aporte a pensión y el 1% del Fondo de Solidaridad conforme a la tabla. El concepto al que vamos a averiguar o que vamos a comprender es el concepto de retención en la fuente de salario. Entonces, vamos que este es un poquito largo este procedimiento para calcular la retención en la fuente. Obviamente, ya en los sistemas contables esas retenciones se plasman en automático, pero pues ustedes tienen que comprender, digamos, los conceptos de esto. Inicialmente nosotros plasmamos el total de nuestros ingresos, ¿sí? En este caso, el 1.121.460, porque es nuestra base de aporte. Recuerde que los intereses sobre cesantías no se llevan. De acá tenemos que dentro de esta base de los ingresos, no solo está el concepto de comisiones y de bonificaciones, tenemos que acá podemos incluir el auxilio de transporte, las horas extras, las comisiones, los honorarios, los servicios personales, cuando hay viáticos, cuando hay gastos, entre otras situaciones. Después de esto aparecen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales. Entonces, dentro de esos ingresos no constitutivos de renta aparecen bonos de alimentación, pero también incluimos los aportes de salud, los aportes obligatorios a pensión, que serían los totales ingresos no susceptibles a ser grabados, en este caso de 1.000.000 de pesos. Plasmamos las deducciones. Entonces, ¿las deducciones qué son?
En este caso, en este ejemplo, en las deducciones estamos incluyendo que unos pagos de intereses de vivienda o leasing habitacionales, que eso está plasmado en el artículo 119 y 387 del Estatuto Tributario. Eso quiere decir que estos intereses de vivienda o leasing habitacional pueden ser descontados los intereses que usted ha pagado al momento de adquirir un crédito de vivienda. Usted plasma esos intereses pagados. En este caso, esta persona con los 9 millones ha pagado dos hijos de medicina prepagada de 796.000. Entonces, lo que le permite la ley es un máximo de 16 OVTs mensuales. Entonces, eso nos da 600.000 pesos. Y dependientes, el 10% de los ingresos, máximo 32 VTs, 1.593.000, o sea, llevó el 1.112.146. Al finalizar, el total de deducciones que están plasmando es un 2.192.146 pesos. Y acá, muchachos, ustedes plasman este subtotal de base de cálculos, pero entonces yo creo que es importante mejor para dejar hasta acá que esto se los explique con el Excel principal, porque va a ser muy complicado. Digamos, es importante poderles generar con las fórmulas de cálculo estas tablas, ¿sí? Entonces yo creo que iniciando la siguiente tutoría, les voy a plasmar este ejercicio para que ustedes puedan calcular cómo o de dónde salieron los 255.000 pesos de retención en la fuente, ¿sí? Igual yo les envío los honorarios, yo les envío, les voy a publicar un Excel que se llama nómina. En ese Excel de nómina va a estar plasmado todo lo correspondiente a cómo se calcula con los porcentajes ya estructurados de los 255.000 pesos. ¿Listo? Antes de aquí, o antes de continuar, o para ir cerrando, ustedes en este Excel plasmado de aplicaciones contables, en este PDF de aplicaciones contables, tienen un ejemplo de liquidación de nómina. ¿Sí? Algo que queríamos observar aquí era cómo se plasmaba contablemente en los comprobantes diarios dichas liquidaciones, porque ustedes dicen, profe, listo. Nosotros sabemos calcular el 4%, que es lo que hemos visto en clase de legislación laboral y en clase de contabilidad 1. Pero ¿cómo lo plasmamos contablemente? Entonces aquí nosotros podemos observar un comprobante diario de los sueldos, las horas extras y las subcuentas utilizadas para cada uno de estos. Las retenciones en la fuente por el concepto de salarios y pago, que va en la 2365, las retenciones y aportes de nómina, los aportes a salud, los aportes a pensiones que van en acreedores varios, y el concepto de salarios por pagar, eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el 31 de cada mes, y si les pagamos el 3 del siguiente mes, entonces lo llevamos a salarios por pagar 250501. Al momento de pagar, nosotros cancelamos esa cuenta con Bancos Moneda Nacional, que es la salida del recurso destinado. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, lo llevamos a salarios por pagar los 18 millones, pero al momento de cancelarlo lo llevamos al 1110 bancos. En la diapositiva nosotros también plasmamos cuándo aplica SENA y cuándo aplica ICBF. Es importante que ustedes den lectura. En este caso, en este ejemplo, estas personas no hacen parte de los aportes al ICBF y los aportes al SENA porque tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, estos 10, como es menor a 10 trabajadores, estas personas solo cancelan aporte a caja de compensación familiar. Como esto es un ejemplo, ellos no plasman aquí. Digamos, aquí en este caso, 510569 son los aportes a entidades promotoras de salud del 8.5% de la empresa. Recuerden que ustedes como trabajadores calculan el 4%, pero también la empresa consigna el 8.5% por parte del aporte de la institución. Entonces, aquí pues obviamente está en cero porque es un ejercicio práctico o un ejercicio documentado, pero
aquí deberían de calcular el 8,5% de esa o de dicha liquidación. Entonces ahí se generaría la liquidación del 8,5%. Y de igual forma en aportes a cesantías y pensiones, que sería el 12%, que debería de plasmarse aquí el 12%. ¿Qué busca este ejercicio? Poder mostrarles cómo se plasma contablemente. Entonces ya sabemos que ese 8,5% se plasma en la cuenta 510569 y los aportes a fondos de pensiones se plasman en la cuenta 510570. Y de igual forma acá plasmamos la cuenta de retenciones, aportes de nómina, aportes a salud, aportes a riesgos laborales, y en acreedores varios siempre va la cuenta de pensiones, ¿sí? Entonces, donde están los ceros, irían el cálculo del 8,5% y el cálculo del 12%. Entonces dicen, profe, ¿cómo calculamos cesantías? ¿Cómo calculamos intereses de cesantías, viviendas? Ya después de hacer la formulación, que ustedes lo están viendo en legislación laboral, acá nosotros plasmamos el cálculo de las cesantías, los intereses, las primas de servicios y las vacaciones. O sea, que ustedes van a ver cómo se plasma contablemente dichos ejercicios. O sea, obviamente la idea es en la siguiente tutoría con un Excel poder ver este mismo ejercicio, pero plasmado en el Excel. Pero en este caso les estoy, digamos, escaneando todo el capítulo 5, porque en el capítulo 5 está plasmado la descripción de cada una de estas, cómo surge cada una de estas. Por ejemplo, provisiones a obligaciones laborales. Posteriormente, de acuerdo a los plazos fijados para el pago de los aportes y deducciones, se elabora el respectivo comprobante en donde conste la cancelación de los mencionados pagos. Normalmente hacen en forma independiente a cada una de las entidades, EPS, ARL, Fondo de Cesantía y Caja de Compensaciones. Para este ejemplo, tal hecho se registra un solo pago por el comprobante de egreso número tal cosa, ¿sí? Que sería esto. Para las obligaciones con parafiscales, entonces acá les explican en relación a las provisiones, estas se hacen efectivas cuando por ley se cause el respectivo pago o se consolide la nómina al final del periodo fiscal. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, el comprobante de egreso de las retenciones y cuando se cancelan, o sea, cuando se consignan con moneda nacional, o sea, con 1110 bancos. De igual forma, aquí nosotros generamos el cálculo de las primas de servicios, cómo las calcularon y cómo se contabiliza primas de servicios 2520, 252001 y cuando se cancela la prima de servicios 1110. Y sucesivamente, muchachos. La tarea que les voy a dejar, hoy no les voy a dejar un taller, que estaban acostumbrados a que les dejara un tallercito. La tarea para ustedes va a ser, es generar la lectura correspondiente sobre la cartilla del capítulo 5 de liquidación o aplicaciones contables sobre la liquidación, ¿sí? Y generar una lectura completa de la tutoría número 5, o sea, obligaciones laborales. Aquí yo les plasmé todo lo correspondiente a los conceptos de cada uno y cómo calcularon en el ejemplo que ustedes van a ver, porque en el ejemplo no les está mostrando cómo se calcularon las garantías, cómo se calcularon los intereses, entre otras, pero en la diapositiva yo sí les he plasmado cómo se genera el cálculo de cada una de estas. Entonces es importante que nosotros demos lectura de esta, ejemplo, prima de servicios, cómo se liquidan, las dotaciones que se entregan 3 veces al año, cómo se calculan las cesantías y los intereses de cesantías, entre otras situaciones, muchachos. ¿Estamos claros hasta aquí? Al finalizar de la lectura, pues tenemos el ejemplo que estamos planteando, que es el ejemplo que yo les cargué en la plataforma para que eran de lectura. Vamos por acá. Por eso es que, ejemplo, les aparece en cero este concepto, porque condiciones para estar exonerado, que haga parte de alguno de estos 5 cumplimientos, que sean declarantes del impuesto de renta y tenga menos de 10 empleados. En este caso, en el ejemplo, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchachos, tenemos una buena inquietud, mejor dicho, que ya comenzaron, abrieron la puerta a un auditorio y no, y se escucha un montón de ruido.
No, profe, sí, profe. Excelente, Geraldine. ¿Todo claro? Hoy no escucha a mi estudiante. Eh, Lindis, Grace, por ahí me levantaron la mano. Todo fuerte, todo claro, muchachos. Recuerden la educación a distancia, generar esa retroalimentación propia. Es importante que ustedes den lectura de la información que les estoy enviando. Esta información y estos documentos son actualizados, valen oro, entonces no los pierdan porque recuerden que hay 330.000 contadores en el país y ustedes tienen que ser los distintos. Ustedes van a llevar el sello Unipamplona acreditado en alta calidad y que van a ser formador de formadores. Ustedes van a ser el ejemplo de la profesión contable, entonces es importante que generen esa retroalimentación y aprendizaje. Profesor, No siendo más, muchachos, Sergio, saludos, Sergio. No siendo más, dejemos profesor, para comentar. hasta aquí por El, hoy. Sergio, cuéntame. el taller bueno, que entregamos ayer, hasta el día de ayer, sino que yo hice, pues, hice primero una entrega, pero el documento no era, entonces va a tener como que varias entregas, pero al final la que debe ser es la última entrega que hice, para que lo tenga en cuenta. Ok, Sergio. Entonces, cuando yo esté calificando, voy a revisar y el último documento que usted entregó es el que voy a tomar en cuenta. ¿Listo? Muchachos, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Qué pena hoy los puse a correr en la información, pero por las contingencias lo hicimos de esta manera. ¿Listo? No siendo más, muchísimas Listo, gracias. Un profe. fuerte abrazo desde la distancia y que me les Gracias. vaya muy bien el día de hoy en la tutoría. ¿Cómo, Samuel? Ok. Muchas gracias.